the European Union. He finds us united and determined to stand by Ukraine for as long as it takes. Instead of dominating the global energy market, he has seen his main source of revenue slashed. Instead of wiping Ukraine from the map, he is confronted with a nation more vigorous than ever. Ukraine has become a testament to the bravery of a nation which will never relent in its quest for freedom. We have seen that in every single day of the 365 days since the beginning of this atrocious war. And just as Estonia stands proudly as a free and independent state, Ukraine will prevail. Ukraine will prevail because Ukrainians will neither flinch nor step back. And Ukraine will prevail because Europe and its partners and allies will stand firm. But 1 year on, the fight rages on, and Putin has upped the stakes. He is sending hundreds of thousands of young Russians as cannon fodder in the trenches in Ukraine. What we saw and heard earlier this week from Moscow tells us that no tenemos todavía mención de von der Leyen a ese documento de China sobre el camino a la paz, pero sí que está diciendo von der Leyen que Ucrania va a prevalecer en el entorno, en el entorno de, perdón, en ese movimiento que hemos tenido, Ucrania va a prevalecer, dice, en el entorno de Europa y de sus aliados, como lo ha hecho Estonia, sobre todo desde 2004. And this is why we stand firmly by Ukraine, as determined as ever, to support Ukraine financially, economically, and militarily, to increase our own defense capabilities, and to increase the pressure on Russia and hold it accountable. Russia is increasingly isolated. I think very telling was the vote yesterday in the United Nations, 141 countries that voted in favor of the resolution condemning Russia. Habla de Naciones Unidas, de la condena de Naciones Unidas de anoche, en la que se condenó el inicio, la invasión de Rusia, el inicio de la guerra de Ucrania. Dice que va a continuar Europa poniendo presión a Rusia mediante más paquetes de sanciones. To circumvent sanctions or replenish its war arsenal. At the same time, we work to ensure Ukraine's economic and military resilience. Dice que al mismo tiempo de que impactan la economía rusa, tienen que seguir ayudando a Ucrania. 67 billion euros we mobilized so far. Second, with increased military support, we aim to train 30,000 Ukrainian soldiers in the European Union. Our member states are delivering a militares ucranianos en Europa, formando a militares ucranianos en Europa. To deliver urgent military supplies for Ukraine, such as 155mm ammunition. Además de ese envío de armas que está dándole Europa también en este primer año de la guerra. To ramp up the production of this ammunition and other equipment needed by Ukrainian forces, but also to replenish our own stocks. Y todo lo que necesiten también, no solo de armamentos, sino de necesidades para afrontar esta guerra de Ucrania. Von der Leyen, en un mensaje de futuro sobre cómo va a ayudar Europa a Ucrania. Seguimos escuchando a von der Leyen. To choose their own future. And they have already chosen. They have chosen the European Union. They have chosen. Llega el momento de abrir la puerta de Europa a Ucrania. Dice que ellos han elegido su futuro, los ucranianos, que es abrir la puerta de Europa. Fighting in the trenches of Bakhmut are defending this unity of principles. Dice que primero tienen que defender la unidad de su país y la integridad, pero ellos ya han elegido ser Europa.
como hizo Estonia en su entrada en 2004, donde está Von der Leyen. Ucrania será parte de la Unión Europea un día, dice Von der Leyen. Dear Kaja, today I am proud to stand Dice que here hoy está together with orgullosa you de estar and aquí, you, Jens, in Tallin, en Tallin, celebrating Estonia's freedom and independence. And I'm proud conmemorando that we ese stand here aniversario together in support of de the la Ukrainian people independencia. Estonia en 1919 frente o en el entorno de la guerra civil rusa. like the people of Estonia, Ukraine too will prevail. Thank you. Ucrania, al igual que Estonia, prevalecerá, dice Úrsula Von der Leyen. Al igual que Estonia, prevalecerá y lo hará, pues está diciendo, dentro de Europa, porque Estonia precisamente hizo ese camino. Stoltenberg. President von der Leyen, Ursula, it's an honor to be together with both of you here in Tallinn today on this very symbolic day. Over 100 years ago, Estonian troops fought bravely for their freedom and independence. Está poniendo el ejemplo de Estonia, que hace ya muchos años fue ejemplo de independencia y de libertad, precisamente luchando por su independencia en esa guerra civil rusa en 1919, que se está conmemorando justo hoy en Tallin. Celebrations today, the flag raising ceremony and the wreath laying ceremony was really moving, and it demonstrates how much you value your freedom. Y dice que ha demostrado Estonia lo que vale en el fondo la libertad, lo que vale la libertad para conseguirla. La libertad no es gratis. Today it is the Ukrainian people who are bravely fighting for their freedom. Hoy son los ciudadanos ucranianos los que están luchando activamente, fuertemente por su libertad. Y esa fuerza no prevalecerá, está hablando la de Rusia. Habla de la invasión. Dice que no se están respetando las reglas internacionales, Stoltenberg. President Putin failed. Ukraine stands, and NATO and the EU stand with Ukraine. Dice que aunque Putin ha querido quitarlo del mapa, ha conseguido tanto la OTAN como la Unión Europea sostener a Ucrania en este primer año de guerra. Dice, cierra la puerta a ese mensaje de China de esta madrugada, que Rusia no está preparada para la paz. Dice que está preparada para más guerra, acaba de decir Stoltenberg. Y habla ya por primera vez de una escalada de la guerra a la que estaría buscando Rusia. Y que podríamos entrar en una tercera guerra mundial si gana Vladimir Putin, Rusia. Que va a utilizar toda la fuerza necesaria Putin, Rusia, para conseguir sus objetivos. It's not just morally the right thing to do, it is also in our own security. Dice que apoyar a Ucrania no es solo algo que se pueda o no hacer. Por eso la OTAN y los aliados están apoyando a Ucrania, sobre todo la Unión Europea. Y por eso Estonia es un ejemplo que lidera la fotografía que los ucranianos miran. Lo ha conseguido peleando por su libertad y convirtiéndose en un país de Europa. Por eso los aliados van a darles apoyo, ese soporte a Ucrania. From the Black to the Baltic Sea, including here in Estonia. Con ese ejemplo de Estonia. Multinational battle group in Tapa, led by the United Kingdom, deters aggression. Fighters from France and Germany está diciendo todo el material armamentístico que se va a enviar en breve a Ucrania. Los 10 tanques españoles que acaba de citar, desde Reino Unido a Francia, todos los aliados. NATO will protect and defend Estonia and every inch of Allied territory. Dice que la OTAN y sus aliados van a defender cada centímetro del territorio de la OTAN, un mensaje muy repetido en la última año.
And at our Vilnius summit in July, we'll take further steps to strengthen our collective defense. Dice que en julio se vio ya un movimiento de poder ayudar a Ucrania y que se ha visto el efecto de toda esa ayuda del G7 en esa reunión con la OTAN en verano, que ha hecho una ayuda fundamental para Ucrania. I had good discussions with President Erdogan in Ankara last week. We agreed to restart the talks and to convene a trilateral meeting between Finland, Sweden and Turkey at NATO. Y dice que después de la reunión también que tuvo con Turquía, la cumbre que hubo en Turquía, Finlandia y Suecia también están en ese entorno. And how to complete the accession process. And it is good that the Hungarian Parliament will start ratification process next week. Está esperando también que Hungría certifique la semana que viene en esa votación el apoyo a la OTAN para la entrada de Finlandia y Suecia, que sería el último paso que quedaría. Y que eso ayudaría a la seguridad europea con esa votación en Hungría para dar el ok definitivo. Thank you once again for our excellent discussions and not least for your strong commitment to the transatlantic bond for North America and Europe standing together to protect our freedom. Thank you. Ahí está la fotografía del día, la fotografía clara, intentando ver en el entorno de Estonia un ejemplo claro para el futuro también de la Alianza Atlántica y de Europa. No sé si va a haber preguntas ahora y se puede hablar o se puede ver una respuesta alrededor de esa carta china para la paz, esa carta de China para el entorno de la paz. Vamos a seguir en Tallin, escuchando a Von der Leyen y a Stoltenberg junto con la máxima mandataria Estonia también. It has 12 points. I would like to know, do you find it credible, especially as the China abstained United Nations vote yesterday about Ukraine? And also, before the war started, US shared no habla de la carta, esa pregunta china, la pregunta sobre China, habla sobre la votación de ayer en Naciones Unidas. Vamos a ver qué dicen Von der Leyen y Stoltenberg. No le pregunta por la carta exactamente, sino por la votación de ayer en la condena a la invasión, a la guerra de Ucrania. Contesta Von der Leyen. Indeed, the Chinese paper. I think you have to see the y también por el papel, y también por el documento. Ojo, Von der Leyen. You have to see them against a specific backdrop, and that is the backdrop that China has taken side by signing, for example, an unlimited friendship right before the invasion, Russia's invasion in Ukraine started. Dice o está señalando a China con esa relación sin límites que ha tenido durante este año. On the question of supplies of military support from China porque saben que el otro punto clave es si está apoyando China a Rusia armamentísticamente. Actual delivery of lethal aid, but what we have seen are signs and indications that China may be planning and considering to supply military Ahí está el punto. Dice Stoltenberg que China podría estar considerando ese proveedor de armas a Rusia. Y no podría China, dice, estar apoyando a un país que ha hecho una invasión, que ha agredido a otro país. Particular responsibility to protect the UN Charter, and this is a war aggression violating exactly that charter. Then on the proposals and the points presented by China. So first of all, China doesn't have much credibility because they have not been able to condemn the illegal invasion of Ukraine. Dice que no tiene autoridad China porque no ha condenado la guerra de Ucrania. An agreement between President Xi and President Putin. Y no solo eso, sino que ha habido acuerdos entre el presidente Xi y el presidente Putin. So I think what we see now in Ukraine is that President Putin is not preparing for war. He is preparing for the exact opposite, for more war, for more new Dice que no está preparado Putin para una guerra incluso fría, sino para una guerra mundial. But if we want a peaceful solution, we need to y si queremos una solución de paz, is totally dependent on the
Todo depende de fortalecer en el terreno de batalla a Ucrania. Porque hay una invasión, un ataque a una nación y hay que ponerse del agredido, dice. Accept Ukraine as an independent sovereign nation in Europe. So, military support today is the way to achieve a peaceful agreement tomorrow. Adiós a la carta china por parte de la OTAN. Dice, solo el apoyo militar puede llevarnos a un proceso de paz. Acaba de decir Stoltenberg, solo el camino del apoyo militar a Ucrania nos puede llevar a un encuentro, a una mesa de negociación de paz. Está tirando, está mojando, pegándole fuego, como quieran llamarle, al papel, a ese documento de China, dejando ya fuera de la fotografía, del espacio, una posibilidad de acuerdo, o de, bueno, más que de acuerdo, de mesa de negociación de paz, sobre los criterios que estaba poniendo China, con un argumento: no tiene autoridad moral China después de no haber condenado la guerra. Seguimos en Tallin. Hay más preguntas. I have one question to the President of the European Commission and one question to the Secretary General of the NATO. Presidenta, pregunta a Von der Leyen y también a Stoltenberg. The circumvention of the European sanctions by the third countries, and to the NATO Secretary General. Le está diciendo que se pueden extender las sanciones a terceros países. Está hablando de China. To secure its defense against Russia. Está refiriendo. So we are in our sanction packages. We are increasing the measures to make sure that there are neither loopholes nor a circumvention. We have a sanctions envoy, David O'Sullivan, who is traveling to different third countries to reinforce the message that any kind of circumvention of sanctions will have consequences. For example, we have included in our sanctions packages the possibility to list persons or entities. Dice que puede ampliarse a más personas o más entidades, está diciendo sobre todo a bancos y empresas industriales que todavía no estuvieran sancionadas, o incluso de terceros países que estuvieran ayudando a Rusia, pero estarían dentro del marco de las sanciones también. Increasingly, we are giving a very clear message. This will not be tolerated and this will have consequences. Y en apoyo a Rusia será intolerable y tendrá sus profundas consecuencias. Stoltenberg. The challenges they face, and that's a direct consequence of the war in Ukraine. Los desafíos y las consecuencias que tiene esta guerra de Ucrania. We have been working with them for many years. We have agreed now to step up our partnership and also to help to build defense capacity. We have a tailored defense capacity building agreement in place to help to strengthen their different institutions and to help them to strengthen their resilience. We also welcome, of course, efforts by individual allies. Also know that the European Union is doing a lot to support Moldova, because I think if there's one lesson that at least we can learn from the war in Ukraine, is the importance of supporting those countries which are vulnerable for Russian aggression as soon as possible. El punto final también incluso de las sanciones es ayudar todo lo posible a la nación que en este caso, dice Stoltenberg, está siendo atacada. Next one, please. Por lo que será todo lo necesario para seguir apoyándole. As you all know, any positive signal from these two large multinational powers can serve as a boost for morale for troops on the front lines and an entire nation in suffering. So my question to President von der Leyen would be, Ukraine would like to begin accession talks to the EU within this year. Can you tell Ukrainians what the government can do to make that dream happen? And Secretary General Stoltenberg, President Zelensky is coming to the Vilnius summit, and Ukraine would like to see a clear pathway to membership there. So what can the Ukrainians do to make that dream happen? And I'd like the Prime Minister's thoughts on that as well. El camino que puede tener Ucrania. Primero, Von der Leyen sobre esa entrada en la Unión Europea. So it's not a rigid time-wise, but it depends on the candidate country. Y depende en cada caso del país candidato. Of Ukraine to go through this thorough process, but at utmost speed.
And already their step forward to apply for becoming a candidate country, they had to do a lot, and it was impressive to see how they were delivering while fighting a war. It also shows the functioning of the administration and the highly digitized state of the administration, which is impressive. Una vez que se van haciendo todos los pasos, pero que sus condiciones son particulares, precisamente porque en el momento actual lo que está haciendo Ucrania es pelear en la guerra. How they improve the status of their country with strong support from the European Commission, because this is our task to advise and to support and to help as much as possible. Todo el apoyo de la Unión Europea, y que ese es su compromiso. So I can only say it is impressive También en la entrada a la Unión Europea. The strong will of Ukraine to join the European Union, the willingness to reform thoroughly their country, and all this while fighting an aggressor. This is outstanding. It's in their hands. We will have, as a process, a presentation of the progress in spring to the member states. Y que en primavera va a presentarle cómo va el desarrollo de todas aquellas cuestiones que le planteó Von der Leyen a Zelensky, que tenían que cumplirse, cómo va el avance de esas cuestiones que tiene que aplicar. Entendemos que legislación interna, pero no solo eso, es mucho más. Y expone el ejemplo de Estonia, ¿no? Tuvo su tiempo, ¿no?, para la integración. Y ahora en la OTAN. ¿Y en la OTAN? ¿Cómo es el momento de entrada? ¿Cuándo? I really hope that he can be there in person, but of course it depends on the situation, because he is in the midst of a full-fledged war, invasion of his country. NATO's position on membership for Ukraine remains unchanged. We have stated several times that Ukraine will become a member of the alliance. At the same time, we all realize that the first step to ensure that will happen is to ensure that Ukraine prevails as a sovereign, independent nation. Pero que es clave que sobreviva como un Estado soberano e independiente. Por eso estar poniendo todo el foco en la guerra y que prevalezca Ucrania sobre el ataque de Putin, dice Stoltenberg, es clave para Ucrania. Y cuando la guerra termine, tenemos que tener claro que no se vuelve a repetir. Es diferente, ¿eh? No es exactamente lo que había dicho antes. Crimea and Eastern Donbass in 2014, and then the full-fledged invasion last year. And we need to make sure that when the war ends now, that Sí, lo que está queriendo decir es que tienen que tener claro que la guerra de verdad termina ahora y no como en 2014. And we need to break this cycle of Russian aggression. This will be about enabling the Ukrainians to have strong armed forces themselves. Por eso dice que es importante que ellos puedan defenderse a sí mismos. But it will also be an issue of creating the framework aunque la fotografía general, la fotografía más amplia, el framework que está hablando, that sends a clear message to Moscow that they cannot continue to attack an independent, sovereign, democratic neighbor, Ukraine. No sigue atacando a un país soberano e independiente. Move forward on the Euro-Atlantic path. Ukraine is part of the Euro-Atlantic family. And the first step que Ucrania es una parte ampliada, ¿no?, del Tratado Euroatlántico, por eso le están ayudando, pero que hay que esperar al final de la guerra. Habla también la máxima mandataria de Estonia. NATO has been the peace project. We have to believe in Ukraine, and therefore we also have to give military aid so that Ukraine can defend themselves, and then when the war is over, then move on with the open door policy of NATO. Que una vez que pase eso, se abrirá la puerta. Next one, please. Siguiente pregunta, aniversario de la guerra. ¿Está Stoltenberg y Von der Leyen en Tallin celebrando el aniversario o conmemorando how can NATO act on Turkey in order to speed up Sweden's de la independencia Estonia, que entró en la Unión Europea en 2004? First of all, this is a priority for NATO and for me. And I'm confident that both Finland and Sweden will become full members of the alliance. Aseguro que será miembro de la Alianza Atlántica. Just met with President Erdogan, and of course we discussed also how we can make progress on the accession of Finland and Sweden. Esa sección de Suecia y Finlandia, y cree que hay un progreso y que va a haber un progreso que terminará en ser aliados. Esa negociación con Turquía está también en camino.
so far, this has been the quickest accession process in NATO's modern history. Finland and Sweden applied in May last year. Y Finlandia pueden dar un salto de modernidad también a la alianza. Decided to invite them. And we also, all 30 allies agreed, including Turkey, on the accession protocols, and all 30 allies have signed these accession protocols. Then, 28 out of 30 allies have already ratified in the national parliaments. The Hungarian parliament has made declared that they will Dice que el gobierno húngaro tiene la semana que viene, ya se anunció que va a ratificar el acuerdo, que ese es un paso necesario. And then on Finland and Sweden, I cannot guarantee you any specific date. No se le puede garantizar una fecha específica para la entrada de Finlandia y Suecia, porque tiene que estar la ratificación de todos los parlamentos, la semana que viene el húngaro. Vamos, que no quiere decir que van a votar que sí de antemano. Signed up to at the NATO summit last year. Los compromisos ya estuvieron en la pasada cumbre de la OTAN. But of course, Turkey has another position, and then we have this trilateral mechanism to address how to ensure that the accession process continues to move forward. And the most important thing is not whether Finland and Sweden joins exactly at the same time. Y que los dos no tienen por qué entrar en el mismo momento. Ojo, abre Stoltenberg la puerta a que Finlandia entre a un ritmo y Suecia a otro. No sea una entrada el mismo día. Estamos el mismo día, el mismo mes o el mismo año. Because as part of the accession process, they have now been integrated more and more into NATO's civilian and military structures. Primero lo que hay que hacer es integrarles en las estructuras, en las infraestructuras de la OTAN, y poco a poco ir integrándoles. Y llegar a un momento en el que sea el momento. So it's absolutely inconceivable that Finland or Sweden will be faced with any military threats from Russia without NATO reacting. Y sobre todo que en el caso de que haya una amenaza de Rusia, la OTAN actuará, aunque no sean parte todavía, pero ya están en ese entorno. Ojo lo que está diciendo Stoltenberg. La OTAN actuaría en el caso de que Suecia y Finlandia se sintieran amenazadas. Más preguntas te iba dirigidas solo a Stoltenberg. Le pide las evidencias de que China esté pudiendo proporcionar armas letales a Rusia. Directa, va directa al grano, a lo que ya empezó a decir Estados Unidos y también la OTAN, de que China estaría apoyando en la guerra a Rusia. We are monitoring closely what China is doing. Está monitorizando todo lo que China hace. They may be considering and planning to send lethal aid to Russia. Y que estaría considerando mandar armas. En el caso de que lo haga, no se podría. And other allies have conveyed so clearly that this should not happen. Pero no significa que eso ya esté sucediendo. The message from Moscow is that President Putin started this war. President Putin ended this war today. Hace un año empezó Putin la guerra en un día como hoy. If he doesn't do that, we will stand by Ukraine for as long as it takes. Y China no ha querido estar al lado de Ucrania. Y no ha querido dar soporte militar, ayuda militar a Ucrania, como sí han hecho los aliados. President Putin wins for the Ukrainians, but it will be dangerous for all of us. And therefore, this is in our own security interest to ensure that Ukraine prevails. Ukraine is not only fighting for its own independence and territorial integrity, but also for universal values. Que no es solo un tema de Ucrania, sino que es de valores internacionales, globales, mundiales. Respect for the international law, el respeto por la ley internacional. And therefore, Ukraine is not only fighting for its independence, but Ucrania no está solo luchando por su propia independencia. And we will stand by Ukraine for as long as it takes. We have shown resilience, unity, and determination during the last 12 months. And President Putin can bet on the fact that this will be doubled down in resolve, unity, and determination to stand by Ukraine. Intentar tomar Ucrania. Yes. We are united, as shown, and we are united behind Ukraine. And Russia can't win this war. So sooner Russia realizes that this aggression was a mistake, the better to everybody. Thank you.
No entrado en el detalle de si tiene de verdad datos reales de que China estuviese mandando armas letales esta noche, esta madrugada. Se decía por parte de Estados Unidos, hasta aquí esta comparecencia, que había dudas del doble rasero en el envío de determinada una especie de armamento o algo así, ¿no? Y que eso habría cambiado o eso daría lugar a que cupiera la duda de si se estaba mandando armamento con una especie de doble rasero. Ha sido tan específico Stoltenberg en esta comparecencia. 10:30 prácticamente de esta mañana, tiempo hasta aquí para este Business Conexión, viernes de aniversario de la guerra. Hemos intentado trasladarle toda la fotografía que nos está dejando esta jornada especial, histórica, sobre todo porque China ha dado un paso adelante, pero los de la otra contraparte no quieren coger esa mesa de negociación, que es la parte más clara que se está viendo en esta mañana. Tanto Estados Unidos como la OTAN, como Europa a su manera, han rechazado que esos documentos, esos puntos, sean la base de una mesa de negociación. Tanto Estados Unidos como Europa, como la OTAN, consideran que el momento de sentarse a la mesa de negociación de paz solo es uno. El momento en el que Rusia pierda la guerra, acepte la derrota y entonces se siente a la mesa de negociación, lo que hace papel mojado al movimiento de China, pero nos lleva a una guerra que va a ser más larga y con más consecuencias de lo que estaba previsto hace un año. Ni fue corta, se ha visto que ya lleva un año, ni tampoco va a ser fácil en el tablero multilateral que China quiere poner encima de la mesa o imponer, digan ustedes como lo vean, y en el que Estados Unidos y sus aliados, Europa y por supuesto los aliados en la OTAN, intentan negar para que el acceso de la segunda potencia económica del mundo no sea ni multipolar ni hegemónico, sino que siga quedando en un lado relegado. Esto no aguanta mucho tiempo. Si China va hacia arriba, es impracticable que China no vaya hacia arriba. Y la historia nos lo ha enseñado a lo largo de siglos y siglos y siglos, con el cambio en la hegemonía o el compartir la hegemonía de imperios que iban a la disminución o de países hegemónicos que iban a la disminución de su poder y que llegaba un momento en el que eran traspasados. El movimiento de hoy es histórico. El tercer día de la Segunda Guerra Fría y China quiere el papel protagonista, el de la paz. Buen día, buen fin de semana, buen descanso o negocio, elijan ustedes.